Primero se espolvorearé con polvo de hadas. Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orsini Press. Salve Eris, estás escuchando el cuarto episodio de Bizarro Discordia, el podcast con muchos adjetivos de Orsini Press. En el episodio de hoy voy a hacer algo diferente. Normalmente en este podcast le doy la chapa a alguien sobre algún tema, pero ya viste que en el tercer episodio fue Alistair quien me dio la chapa a mí sobre este tema, y hoy voy a hacer algo también completamente diferente. Me gustaría decir que me voy a intentar ceñir a los dos primeros formatos que he contado, pero mi vida está regida por la diosa Eris y mi mente también, y a veces soy un poco incongruente con las cosas. Ya os iréis acostumbrando si no, quienes no me conozcáis. Pero bueno, yo tenía que hacer esto en 2023, tenía que sacar este episodio de Bizarro Discordia antes de que terminase 2023. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar del enigma del número 23. Entonces, ¿qué sentido tiene sacarlo en 2024? También saqué el podcast el 23 del 11 del 23 porque necesitaba sacarlo este año, en 2023. Y vosotros diréis, ¿por qué tiene que salir en 2023? ¿Y por qué este programa sobre el enigma del 23? Bueno, te lo explico. Pero antes déjame que te haga una pregunta. Ahora que no nos oye nadie, que estamos tú y yo en la intimidad de este podcast, te hago una pregunta. ¿Cómo te ha ido el 2023? Si estás escuchando esto en 2024 o 2025, pregunto, ¿cómo te fue 2023? Sí, ¿verdad? Bueno, no sé si tu 2023 ha sido tan caótico como el mío, pero quería decirte que, bueno, 2023 es lo que se ha dado a llamar astrológicamente como el año de Eris. ¿Y quién es Eris? Estarás preguntándote si no sabes de qué va toda esta vaina. Bueno, pues déjame que te diga que Eris es la diosa del caos, la confusión, la discordia, la burocracia y las secuelas. Y se le adora en la religión satírica, una religión inventada, como todas, pero esta más trazable es su invent, que se llama discordianismo o erisianismo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué tal tu 2023? ¿Ha sido caótico? Sí, ¿verdad? Pues eso es porque es el año de Eris, está regido por la diosa Eris. Y tú dirás, bueno, ya está terminando 2024, incluso seguramente escuchas esto en 2024. Menos mal, ya terminó el 2023, ya dejamos atrás el año de la diosa del caos. No, lo siento, pero 2023 es el año que abre la década de Eris, la cual termina en el 2032. 23 al revés. Sí, agárrate porque se vienen curvas. Bueno, ¿qué es esto del discordianismo? Voy a dedicar un programa más extenso sobre el discordianismo. De hecho, voy a dedicar varios programas a hablar de varias cosas relacionadas con el discordianismo, pero aquel en el que os acabaré de iluminar, introducir, iniciar en ese tema será el próximo programa, el programa número 5. ¿Y por qué lo tengo que hacer en el número 5? Pues porque los números sagrados de Eris son el 5 y el 23. Lo vas pillando, ¿no? Ya. Bueno, decirte que el discordianismo fue definido por Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson, el autor de la trilogía Illuminatus, de la cual soy cotraductor y editor. Decía que el discordianismo es una broma disfrazada de religión que acabó siendo una religión disfrazada de broma. Inquietante, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, el discordianismo tiene un libro sagrado
que es el Principia Discordia o Principia Discordia, si lo pronunciamos bien en latín, que fue escrito por Malaclips el Joven, abreviado Mal II, que es el nombre discordiano de Gregory Hill, y por su colega Omar Khayyam Ravenhurst, que es el nombre discordiano de Kerry Thornley. Esta religión, como digo, tiene este libro sagrado, del cual quiero leeros lo que dice acerca de la ley de los 5, porque es un número sagrado en una religión, pero obviamente hay una ley al respecto, si no, no estaríamos hablando de religión, sino no estaríamos hablando de libro sagrado. Kerry Thornley fue quien introdujo la ley de los 5, Kerry Thornley es Omar, y luego Robert Anton Wilson introdujo el enigma del 23 como corolario a esta ley de los 5. Pero bueno, en la página 00016 dice lo siguiente. Si habéis visto el Principio de Discordia, es una especie de pastiche de cosas, de recortes, y arriba del todo pone los entresijos de la historia. Pero el texto principal de la página dice así: la ley de los 5. La ley de los 5 es uno de los misterios erisianos más antiguos. Fue revelada al bueno de Lord Omar y es una de las grandes contribuciones que vienen del templo oculto del Jesús feliz. La Poe está de acuerdo con la ley de los 5 de la secta de Omar, y la Poe también reconoce el Santo 23, 2 más 3 igual a 5, que el episcopo doctor Mordecai Malignatius, KNS, incorporó a su secta discordiana los antiguos videntes iluminados de Baviera. Hay que hacer un apunte de Mordecai Malignatius, es el nombre discordiano de Robert Anton Wilson. Sigo. La ley de los 5 enuncia que todas las cosas ocurren de 5 en 5, o son divisibles por o múltiplos de 5, o están relacionadas directa o indirectamente con el 5. La ley de los 5 nunca se equivoca. En los archivos erisianos hay un memorando antiguo en el que Omar le dice a Mal II: encuentro que la ley de los 5 es cada vez más manifiesta a medida que me fijo. Y es que, bueno, ahí lo tienes. El discordianismo juega mucho con el 5 y con el 23. Por ejemplo, tiene unos mandamientos, como toda buena religión, que solo son 5 y se llama el pentavómito. ¿Lo veis? Aquí bastante cachondeo al respecto. ¿Qué más? El 5 en números romanos se escribe con la letra V, que si lo intentas hacer con los dedos, si intentas hacer la V con los dedos, estás haciendo el símbolo de la victoria o el símbolo de la paz. Según los discordianos, fueron ellos quienes introdujeron el símbolo de la paz a modo de semillita, a modo de manzana de la discordia en el hipismo. Todos los hippies pensando que estaban diciendo peace man, estaban haciendo el símbolo de la paz cuando en realidad estaban haciendo el símbolo de Eris. Estaban levantando 2 dedos para formar una V. Si te fijas, los 2 dedos forman una V, que es el 5 en números romanos, pero es que además cuando tienes la mano en este gesto, tienes 2 dedos arriba y 3 dedos abajo doblados. Y aquí es donde entra el 23, además de que 2 más 3 es igual a 5. Déjame decirte que cuando alguien te habla del enigma del 23, cuando te introducen en este bonito enigma, empiezas a ver el 23 por todas partes. Así pues no te preocupes, vas a ver el 23 por todas partes, no solo en la camiseta de Jordan o de Beckham, aunque es para eso tendrías que ver vídeos antiguos de los dos deportistas, pero vas a empezar a ver el 23 por todas partes. No te preocupes, es así, ya se te ha iluminado. Pero vamos a hablar un poquito del 23, ¿no? 23 es un número primo, de hecho es el primero que consiste de 2 números consecutivos. También decir que los misterios eleusinos terminaban el día 23 de Boedromión, que es lo que ahora es septiembre, que eran unos ritos de iniciación anuales al culto de las diosas Deméter y Perséfone que se celebraban en Eleusis, que es cerca de Atenas, y estaban considerados los ritos de mayor importancia en la antigüedad. ¿Qué más? El primer mensaje que Daniel Morse mandó a través del telégrafo fue: lo que ha hecho Dios.
correspondiente al libro de los números de la Biblia, capítulo 23, versículo 23. Más adelante os voy a leer un artículo de Robert Anton Wilson, que es también un poco el motivo de este podcast, en el que habla de la letra W. Como tal, como él dice en el artículo, es la número 23 del alfabeto inglés y tiene 2 puntas hacia abajo y 3 hacia arriba. ¿Casualidad? No lo creo. Por cierto, la W son 2 Vs. Si lo haces con las manos, ya sabes. Julio César recibió 23 puñaladas. En el núcleo de las células de los seres humanos encontramos 2 pares de 23 cromosomas. William Shakespeare nació en Stratford-on-Avon el 23 de abril de 1564 y murió en su 52 cumpleaños, el 23 de abril de 1616. Cervantes murió el 22 de abril de 1616 también y fue enterrado el 23. Aunque hay una polémica con todo esto, baile de fechas, que si calendario gregoriano, da igual. La cuestión es que el 23 de abril se celebra el Día del Libro y de la Rosa en Cataluña para conmemorar la muerte de estos 2 prohombres de la literatura, aunque en el caso de Shakespeare, como hemos podido comprobar, nació y murió un 23 de abril. Más. El vanadio, con V, es un elemento químico de número atómico 23 situado en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es V. Y tengo que decir que se encuentra de manera muy abundante en la Amanita muscaria. Para quien no lo sepa, es un hongo enteógeno que en algunas culturas se utiliza para flipar en colores o comunicarse con el más allá o con los dioses, según quieras interpretar. Pero que nos metemos un poquito en conspiranoia. ¿A quién no le va a gustar una buena conspiranoia? La bomba de Hiroshima se lanzó a las 8:15 am. 8 más 15 igual a 23. El atentado de las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre de 2001. 11 más 9 más 2 más 0 más 0 más 1 igual a 23. Como veis, aquí se suma barrido para casa siempre. Pero si no, no sería una buena conspiranoia. Kurt Cobain nació en 1967 y murió en 1994. 1 más 9 más 6 más 7 igual a 23. 1 más 9 más 9 más 4 igual a 23. Los templarios tuvieron 23 grandes maestres, siendo el último de ellos Jacques de Molay. Bueno, también está la paradoja de cumpleaños, también conocida como el problema del cumpleaños. Es un hallazgo matemático que plantea la probabilidad de que 2 personas en un grupo compartan la misma fecha de cumpleaños. Aunque pueda parecer sorprendente, la probabilidad de que esto suceda en un grupo de solo 23 individuos es del 50%. Se llama paradoja, pero en realidad es una verdad matemática. Ahora vámonos al cine. Hay un par de películas relacionadas muy estrechamente con el número 23. Una de ellas es 23, nada es lo que parece, de 1998, dirigida por el alemán Hans Christian Schmidt, y que es un biopic de Karl Koch, que es uno de los primeros hackers que fue acusado de espionaje en la Alemania cuando todavía estaba dividida. Y este Karl Koch, que vivió en los 80, usaba de nick Hack Barcelin. Quienes hayáis leído la trilogía Illuminatus de Robert Anton Wilson y Robert Shea, sabréis que Hack Barcelin es uno de los protagonistas de la novela, es el capitán del submarino dorado. Karl Koch, además de usar el nick de Hack Barcelin, le puso a su ordenador el nombre de Fuck Up, que es el nombre del ordenador súper inteligente que Hack Barcelin lleva como sistema operativo de su submarino. Más. Película 23, de 2010, con Jim Carrey. Habla de un tipo que se obsesiona con el número 23. Tengo que decir que de esta película hablaremos más adelante. Quiero dedicarle un programa también a la del alemán. O sea que ya entraremos más en materia sobre todo esto. ¿Qué más? En El Gran Lebowski, de los hermanos Coen, una película absurda y que generó su propia religión de la cual el discordianismo es precursora, el Dudismo,
Dudism, coño, que se me traba la lengua cuando digo estas cosas. El dude en inglés es el nota. El personaje del tipo este pasota que parece una especie de Jesucristo en bata y que juega siempre en la pista 23 de la bolera. Más cosas en el cine, por ejemplo, John Forbes Nash, el economista en el que se inspira la película Una mente maravillosa, estaba obsesionado con el 23, hasta el punto de que cuando el Papa Juan XXIII apareció en la portada de la revista Life, aseguró que el de la foto era él en realidad. La prueba irrefutable que presentó era que el número 23 era su número favorito. El pobre Nash publicó 23 artículos científicos a lo largo de su vida. Y bueno, estos son unos cuantos datos que yo he dado en recabar sobre el número del 23, unos cuantos datos así graciosos. En mi vida ha habido algunas coincidencias extrañas con el número 23, aparte de verlo por todas partes. Tengo que decir que en un viaje de coche de 4 o 5 horas le pegué la chapa a una de mis autoras, Laura Libar, le expliqué qué era el discordianismo, le introduje en el enigma del número 23, le expliqué todo esto y cuando terminó el viaje la dejé en su hotel. Yo me alojaba en una pensión así de mala muerte en Avilés, que luego me enteré que como estaba apartada de todo, es donde las parejas van a tener sus encuentros amorosos. Y el número de habitación que me dieron era el número 23. Ahí ya fue cuando, si ya había entrado en el tema del discordianismo, ahí ya me cagué en todo y empecé una espiral descendente que me llevó a meterme en el berenjenal de publicar el Illuminatus y el Principio de Discordia, que todavía están por ahí disponibles, ¿no? Y bueno, como sobre todo esto habla muy bien Robert Anton Wilson en un artículo, y al documentar me estaba sacando muchos datos de ahí, dije, mira, qué mejor que leeros el artículo entero de Robert Anton Wilson, que es una auténtica maravilla, y prefiero que lo escuchéis directamente de sus palabras. He traducido este artículo para vosotros, así que, bueno, allá va. Este artículo lleva por título El fenómeno del número 23 y se publicó en el año 1977 en la revista Fortean Times en el número... en el número 23. Vamos allá. La primera vez que oí hablar del enigma del 23 fue de boca de William Burroughs, autor de El almuerzo desnudo, Nova Express y demás. Según él, alrededor de 1960, conoció a un tal Capitán Clark que presumía de llevar 23 años navegando sin un solo accidente. Ese mismo día, el barco de Clark sufrió un accidente que los mató a él y a todas las personas que iban a bordo. Es más, aquella tarde, mientras Burroughs le daba vueltas a aquella cruda muestra de la ironía de los dioses, un boletín de noticias en la radio anunciaba el accidente de un avión en Florida, Estados Unidos. El piloto también se llamaba Capitán Clark y el número de vuelo era el 23. Después de aquella macabra sincronicidad, Burroughs empezó a coleccionar coincidencias extrañas alrededor del número 23. Y después de 1965 yo también empecé a hacerlo. Incorporé la mayoría de estas extrañas coincidencias del número 23 en la trilogía Illuminatus, la cual escribí con Robert Shea entre 1969 y 1971. Solo voy a mencionar a algunos de ellos aquí, para poner la miel en los labios a todas esas almas cándidas que todavía no han leído Illuminatus. En el momento de la concepción, mamá y papá contribuyen cada uno con 23 cromosomas para el feto. El ADN, que lleva la información genética, tiene unas irregularidades cada 23 ángstrom. Aleister Crowley, en su diccionario cabalístico, define el 23 como el número de la vida, o hilo, lo cual recuerda de manera inquietante el guión vital que es el ADN. Por otro lado, el 23 tiene muchos lazos con el concepto de conclusión. En el código de los telégrafos, 23 significa cerrar o romper la línea.
y el hexagrama 23 de I Ching significa ruptura. Sidney Carton fue la 23ª persona decapitada en la producción teatral de Historia de dos ciudades. Algunos lexicógrafos creen que es el origen de la expresión 23 Skidoo. Algunas personas son cúmulos de estas malditas sincronicidades. Burroughs descubrió que Vincent Mad Dog Cole asesinó al contrabandista Dutch Schultz, también conocido como el holandés, y de nombre real Arthur Flagenheimer, en la calle 23 de Nueva York, cuando Cole contaba con 23 años de edad. Este asesinato se produjo el 23 de octubre. Al investigar el caso de Dutch Schultz, descubrí que Charlie Workman, a quien condenaron por matarlo, cumplió 23 años de una condena de cadena perpetua y fue liberado bajo fianza. El profesor Hans Seisel, de la Universidad de Chicago, le pasó lo siguiente a Arthur Koestler, quien lo añadió en su libro Las raíces del azar. Los abuelos de Seisel tenían un 23 en su dirección. Su madre tenía el 23 tanto en el número de calle como en el número de apartamento. El propio Seisel vivió un tiempo en el número 23, mientras su oficina también estaba en el número 23 de otra calle. En un viaje a Montecarlo, la madre de Seisel leyó la novela El amor de Ginny Ney, en la que la heroína gana una gran cantidad de dinero apostando al 23 en la ruleta. La madre de Seisel quiso probar a apostar al 23 y le tocó al segundo intento. En 1923 iniciaron a Adolf Hitler como miembro de la Sociedad Vril, a la que muchos consideran la tapadera de los Illuminati. El banco Morgan, el cual la sociedad John Birch considera que financia a los Illuminati, está en el número 23 de Wall Street en Manhattan. Cuando convirtieron el Illuminatus en una obra de culto, esta se estrenó en Liverpool el 23 de noviembre, que resulta ser también el cumpleaños de Harpo Marx. Ken Campbell, el productor de dicha obra, más tarde encontró en la página 223 de la autobiografía de Carl Gustav Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, un extraño sueño sobre Liverpool que, según Campbell, describe la intersección en la que estaba el teatro donde se había estrenado Illuminatus. Por cierto, que Jung fue el primer psicólogo en estudiar coincidencias extrañas de este tipo y las llamó sincronicidades. Campbell también asegura que Hitler vivió un tiempo en Liverpool cuando tenía 23 años, pero no he encontrado ninguna referencia a tal hecho. Hace poco se me invitó a unirme a una expedición al Triángulo de las Bermudas. Decliné la invitación porque tenía otros compromisos, pero la pandilla que nunca descansa, que es el nombre que Sir Walter Scott dio en llamar a las inteligencias o idiocias que nos siguen fastidiando con este tipo de fenómenos, se negó a dejarme escapar tan fácilmente. Unos pocos días después de que saliera la expedición, encendí la televisión y vi un anuncio de la película Aeropuerto 77. El tráiler empieza con un actor que grita «¡El vuelo 23 se ha estrellado en el Triángulo de las Bermudas!». Una semana más tarde, Charles Berlitz, autor de El Triángulo de las Bermudas, aseguró que había encontrado, sumergida en las profundidades de aquellas aguas, una pirámide del doble del tamaño de la pirámide de Keops. Podéis encontrar la descripción de ese edificio monstruoso entre las páginas del Illuminatus, donde se dice de manera específica que la pirámide del libro es del doble del tamaño que la pirámide de Keops. Y Shia y yo pensando que estábamos escribiendo una obra de ficción cuando se nos ocurrió aquel pasaje en 1971. En 1977, Berlitz aseguró que existía de verdad. Ahora tengo tantos 23 extraños en mis archivos como Charles Fort, registros de lluvias de peces, y la gente no me para de enviar otros nuevos. La geometría de Euclides empieza con 23 axiomas. Al poco de empezar a interesarme y a coleccionar casos extraños sobre el 23, uno de mis mejores amigos murió un 23 de diciembre. Mis dos hijas mayores nacieron un 23 de agosto y un 23 de febrero, respectivamente. Según Tantra, el yoga del sexo, de Omar Garrison, además del ya conocido ciclo menstrual femenino de 28 días, también hay un ciclo sexual masculino de 23. Burroughs, que siempre ve el lado tenebroso de las cosas, considera el 23 como el número de la muerte.
En conexión con esto, es interesante que en los funerales se suele leer el Salmo 23. Cuando Heathcote Williams, editor de The Fanatic, conocía a Burroughs, tenía 23 años de edad y vivía en el número 23 de su calle. Cuando Burroughs sombríamente le dijo que el 23 es el número de la muerte, Williams se sintió muy impresionado. Pero todavía le causó una mayor impresión cuando se dio cuenta por primera vez al volver a casa que el edificio que había enfrente de su casa era un depósito de cadáveres. Bonnie y Clyde, los ladrones de bancos más populares de los años 30, encarnaron varios de los mitos del underground estadounidense de manera consciente. Los Rangers de Texas los tirotearon hasta la muerte el 23 de mayo de 1934. Según la cábala, sus iniciales B y C tienen los valores 2 y 3 respectivamente. W, la 23ª letra del alfabeto inglés, no deja de aparecer en estos asuntos. El fisiólogo que colaboró con Carl Gustav Jung en la elaboración de la teoría de la sincronicidad se llamaba Wolfgang Pauli. William Burroughs fue quien me descubrió el misterio del 23. El asesino de Dutch Schultz, el holandés, fue Charlie Workman. También me vienen a la mente Adam Weishaupt y George Washington, ambos, o solo el primero, fuente del iluminismo del siglo XVII. William Shakespeare nació y murió el 23 de abril. He encontrado algunos 46 interesantes, 46 es 23 multiplicado por 2, pero la mayoría los encuentro irrelevantes. Sin embargo, el Salmo 46 tiene una estructura muy peculiar. En inglés, la palabra número 46 contando desde el principio es shake y la número 46 contando desde el final es spear. Después de seguir varias pistas, he desarrollado un cierto interés en Sir Francis Bacon y la posibilidad de que fuera el líder de algún grupo Illuminati del siglo XVII. Se pueden encontrar algunos indicios de esto en el excelente El Iluminismo Rosacruz de Francis Yates. Según se dice, la reina Isabel I permitió a Bacon elegir la fecha de su nombramiento como caballero y éste eligió el 23 de julio. El Dr. John Lilly se refiere a la pandilla que nunca descansa como centro de control de las coincidencias cósmicas y avisa de que le prestan una especial atención a aquellos que les prestan atención. Esta explicación yo la concluyo con el 23 más asombroso que me he encontrado en mi vida. El 23 de julio de 1973 tuve la impresión de que me contactaba una inteligencia avanzada de algún tipo desde la estrella doble Sirio. He tenido otras experiencias psíquicas extrañas de este tipo a lo largo de los años y siempre las registro con cuidado, pero me niego a tomarme de manera literal ninguna de ellas hasta que, o a no ser que, aparezca algún tipo de evidencia objetiva. Sin embargo, esta experiencia en particular me resultó especialmente impactante tanto en lo físico como en lo emocional, por lo que me pasé el resto del día en la biblioteca más cercana investigando la estrella Sirio. Descubrí que, entre otras cosas, el 23 de julio está relacionado de manera muy estrecha con dicho astro. El 23 de julio, sacerdotes del Antiguo Egipto empezaron una serie de rituales relacionados con Sirio que se alargaban hasta el 8 de septiembre. Debido a que Sirio se la conoce como la estrella del perro, debido a que forma parte de la Canis Major o Can Mayor, se conoce al periodo que va del 23 de julio al 8 de septiembre como los días del perro o canícula. La experiencia con mi contacto psíquico continuó de manera intermitente a lo largo de 2 años, hasta octubre de 1974, cuando yo mismo decidí ponerle punto y final a base de fuerza de voluntad y cabezonería puras y duras. Me estaba cansando de preguntarme si me habían elegido para llevar a cabo una gran misión de importancia estelar, o si simplemente me estaba volviendo loco. Después de 2 años de darle vueltas de manera filosófica a este asunto, entre finales de 1974 y principios de 1976, decidí sintonizar una última vez con aquellas transmisiones entre Sirio y la Tierra. El 23 de julio de 1976, mediante una batería de técnicas yógicas y chamánicas, me abría otro disparo de sabiduría cósmica y le dije a los transmisores que aquella vez quería algo objetivo.
La semana siguiente, la revista Time publicó una reseña de una página entera de El misterio de Sirio, de Robert K. G. Temple, libro que asegura que se produjeron una serie de contratos entre las Tierra y Sirio alrededor del 4500 a.C. en Oriente Medio. Los festivales del 23 de julio en Egipto formaban parte de las pruebas que presenta Temple, pero me hizo especial gracia que sus iniciales fuesen KG, como las de la marihuana que fuma el protagonista de Illuminatus y que en la versión en inglés de la novela se llama Calliste Gold. La misma semana que salió aquel número de Time, es decir, todavía una semana después de mi experimento del 23 de julio, Rolling Stone publicó un anuncio de 4 páginas de un grupo musical alemán llamado Ramses. Uno de los miembros del grupo se llamaba Winifred, que es como se llama uno de los 4 músicos alemanes del grupo que aparece en Illuminatus. Y en dicho anuncio aparecía una pirámide enorme con un ojo en lo alto, el símbolo de los Illuminati. ¿Coincidencia? ¿Sincronicidad? ¿Inteligencia superior? ¿Estupidez superior? Por supuesto, el ojo en la pirámide era uno de los símbolos favoritos de Aleister Crowley, quien se llamó a sí mismo Epopt de los Illuminati. Y el subtítulo de su revista, The Equinox, era La revista del iluminismo científico. Y 2 dividido por 3 es 0,6666666, el número mágico de Crowley repetido hasta el infinito. A quienes lean este artículo les encantará hojear The Magical Revival y Aleister Crowley and the Hidden God, 2 libros de Kenneth Grant, un alumno tardío de Crowley. Fijaos de nuevo en las iniciales KG. Encontraréis numerosas referencias, brumosas y ocultas, que relacionan a Crowley de manera no específica con Sirio. El actor que interpretaba al padre pederastia en la producción del National Theatre de Illuminatus me informó de que conoció a Crowley en un tren. Mera coincidencia, dirás. Pero durante la segunda noche de representaciones, los actores me engatusaron para que hiciera un cameo en la escena de la Misa Negra. Y, queridos hermanos y hermanas, de esta manera me vi como mi madre me había traído al mundo sobre las tablas del National Theatre recitando el famoso eslogan de Crowley: «Haz tu voluntad, ese será el todo de la ley», bajo el patronazgo de Su Majestad la Reina. Como forteano, soy, por supuesto, un agnóstico ontológico y nunca me creo nada de manera literal. Pero nunca me dejaré de preguntar cuánto de todo esto estuvo programado por el tío Aleister, incluso antes de que yo naciera, y estoy seguro de que esta última parte, mi momento en el escenario del National Theatre, fue totalmente obra de Crowley. Si leéis las confesiones de Aleister Crowley, veréis que empezó a estudiar magia en 1898, a la edad de 23 años. Y hasta aquí este artículo de Robert Anton Wilson, que escribió en 1977 hablando del enigma del 23. Nada, decirte que a partir de ahora, no te preocupes si empiezas a ver el número 23 por todas partes. Eso quiere decir que se te ha iniciado en el enigma del 23 y me gustará ver tus comentarios. Me gustará que me cuentes cómo vas evolucionando con el número 23, qué coincidencias extrañas tienes con el 23 y si ya las has tenido antes también me gustará que me los cuentes. Decidme en los comentarios si estás escuchando esto en una plataforma que no sea iVoox. Seguramente no vas a poder dejar comentarios, pero en iVoox puedes dejar tus comentarios, pero si no, me los puedes mandar en cualquiera de las redes sociales, tanto en Instagram como en Blue Sky, que son las redes propias de Bizarro Discordia, o si no, incluso en las mismas redes de Orsini Press, que Orsini Press sí que tiene redes en Facebook, en Twitter, en Instagram, varios sitios. En Patreon es el sitio más rápido donde me encontrarás, así que ya sabes, cuéntame qué cositas te has encontrado con el número 23. Y hasta aquí. Che, quieto ahí, que estoy parado, pero un momento, que ya me iba sin decir las fuentes. Está muy feo eso de no dar las fuentes cuando está grabando un podcast, así que las voy a decir ahora mismo. Las fuentes son el Principia Discordia, o Principia Discordia, de Malaclips el Joven y Omar Keyan Ravenhurst. Historiadiscordia.com, que es la web de referencia de Adam Go-Riley, que es el gran historiador del discordianismo. El primer volumen de Cosmic Trigger de Robert Anton Wilson. Luego
el podcast La Capilla Peligrosa, en especial el número 5, que es el que dedica a la historia del discordianismo, y también de Matsu, que es el conductor de este podcast, también está el blog La Manzana Dorada. Ahí tenéis un montón de referencias. La Manzana Dorada eris.blogspot.com. Luego también he visitado portaluniversidad.org.ar. Y del diario The Independent del Reino Unido, 23 Fascinating Facts About Number 23. Y también la Wikipedia, por supuesto, como también dicen siempre los de la tertulia, que ya ha terminado, por cierto, estoy muy triste. Y hasta aquí las fuentes, ahora sí, ya nos podemos ir, ya os dejo tranquilos. Os dejo preguntando sobre el número 23 y no olvidéis esos comentarios. Muchas gracias. Salve Discordia. Bizarro Discordia es un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado y espialidoso de Orsini Press. La música de la introducción es de Sordo Murder y la voz de Eris es de Alas Daeva. Encontrarás las fuentes y otros enlaces en la descripción de las plataformas que lo permitan. Orsini Press es una editorial independiente especializada en bizarro, ciencia ficción rarita, espiritualidad underground y pensamiento catacroker. Si te ha gustado, puedes seguirnos en patreon.com/OrsiniPress de gratis o con una aportación que te dará acceso anticipado a los episodios, además de contenido adicional tanto del podcast como de la editorial. En las redes sociales puedes encontrar el podcast en Telegram, Instagram o Blue Sky, siempre como Bizarro Discordia, todo junto. Y a Orsini Press la encontrarás también en Telegram, en Instagram, en Blue Sky, Twitter, TikTok y Facebook. Y también hay un Mastodon por ahí, creo. Puedes escuchar Bizarro Discordia en iVoox, Spotify, YouTube y otras plataformas de podcasting o sintonizándolo en el canal 23 de tu glándula pineal. Salve Eris. Enhorabuena por escuchar este podcast.